espero que estén súper bien. Hoy les traigo una receta súper deliciosa. Vamos a preparar una torta de maracuyá y zanahoria. En la descripción del video van a encontrar la cantidad de cada ingrediente, así que manos a la obra, vamos a empezar. En un recipiente vamos a colocar 2 huevos. Luego vamos a añadir 4 cucharadas de azúcar morena y vamos a batir. Después de haber batido, yo aquí tengo en este recipiente el zumo de 3 maracuyás. Entonces lo que voy a hacer es agregarle un poquitico más de la mitad y esta la voy a reservar para la salsa. Y continuamos batiendo. Luego vamos a añadir 5 cucharadas de aceite. Agregamos la zanahoria. Yo aquí tengo aproximadamente una zanahoria y media. Y mezclamos. Vamos a mezclar. Ahora vamos a incorporar la harina y lo que vamos a hacer es tamizarla. Yo le voy a poner a esta receta 5 cucharadas de harina de trigo. Ahora vamos a tamizarla. Y a esta receta le voy a añadir 2 cucharitas de polvo de hornear. Y vamos a mezclar. Que nuestros ingredientes se integren perfectamente. Muy bien, ahora le vamos a añadir ralladura de naranja, esencia de vainilla, canela por ahí unas 2 pizcas y unas 2 pizcas también de sal. Vamos a mezclar y por último vamos a colocarle uvas pasas. Ahora lo que vamos a hacer es engrasar la olla donde vamos a poner toda nuestra mezcla. De esta mezcla que tenemos nos van a salir aproximadamente unas 2 tortas. Ahora vamos a añadir la mitad de la mezcla. La idea con esto es que vamos a tener 2 tapas de torta, entonces aquí ya va la primera para el fogón. Bueno, ya nuestra torta está y recordemos tenerla siempre con el fuego bajo y el sartén para que se pueda cocer completamente. Ahora lo que voy a hacer es ponerle un plato para poder voltearla. Sin ir a quemarnos, volteamos rápidamente. Y listo, ahí quedó nuestra torta. Bueno, aquí ya tenemos nuestras 2 tapas de torta, como pueden ver quedaron deliciosas. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle el centro. Esto es una salsa de maracuyá. La hicimos con el zumo de maracuyá que les dije que íbamos a dejar aparte. Solamente tiene maracuyá, azúcar y crema de leche. Igual en la descripción les voy a dejar también la receta. Y listo, vamos a poner nuestra otra tapa encima y se va a ver súper hermoso. O sea, esto está una delicia, así que espero que les guste esta receta y le den me encanta, le den mucho amor.